Buenos días. Hoy quisiera conversar con ustedes sobre un tema de energía, economía y población. Este documento analiza muchos temas de actualidad, pero que deberíamos de darle una óptica mucho más amplia. Mi nombre es Luis Espinosa Quiñones y he sido viceministro de Energía. Buena parte de la población le preocupa el cambio climático, ¿ya? Y ya no se discute las causas del cambio climático, porque lo asociamos con el CO2. Y por tanto también lo vamos a relacionar con el consumo de la energía fósil. Y además creemos que existe una democracia en el tema del consumo de la energía. Y por lo tanto creemos que todos somos responsables por igual respecto al cambio climático, pero esa democracia no existe. Y lo vamos a ver en esta presentación. Por ejemplo, en esta gráfica presento la población en todo el mundo y lo relaciono con varias variables económicas y energéticas. Uno podría pensar que todos consumimos lo mismo en todos los países, emitimos lo mismo. Entonces, si eso fuera cierto, todos nuestros consumos estarían sobre una misma línea recta. Pero eso no existe. Y vamos a ver las cifras. En primer lugar, quisiera hacer una introducción a dos curvas muy importantes que se manejan en economía y en estadística. Esas curvas son las curvas de Lorenz y de Pareto. La línea azul superior es la de Pareto y la línea inferior roja o marrón es la de Lorenz. Siempre relaciona una variable con otra y explica su importancia relativa. Por ejemplo, la curva de Lorenz lo que nos dice, se usa siempre con cuánta de la población está consumiendo o produce cierta cantidad de bienes y servicios. Lo importante es determinar en esta curva, por ejemplo, que el 70% de la variable X es responsable del 30% de la variable Y, que es la vertical, y que el 30% restante de la variable X es responsable del 70% de la variable Y, la parte superior. Eso es una forma de presentar las cosas. Al igual que existe la curva de Lorenz, la de Pareto lo muestra al revés. Ya, siempre hemos hablado de un Pareto 20-80, es como que el 20% de la población tiene el 80% del ingreso, siempre se explicaba así. Pero aquí yo muestro un 30-70. 30% de la variable X, que puede ser la población, es responsable del 70% de la variable Y, que puede ser el ingreso, la energía, las emisiones. Entonces el Pareto es útil para señalar estas relaciones. Normalmente se usa el Pareto cuando en el eje horizontal uno coloca la población y en el eje vertical coloca la otra variable. Entonces, con esta introducción, analicemos los datos mundiales. Al 2021 tenemos muchos datos del mundo. Usamos los prefijos internacionales, como los que muestro aquí, el mega 10 a la 6, giga 10 a la 9, tera 10 a la 12, peta 10 a la 15 o hexa 10 a la 18. El exponente indica cuántos ceros existen. Por ejemplo, la población mundial en el 2021 era de 7.833 millones de habitantes o 7,8 giga habitantes. El PBI mundial es 134 millones de dólares de paridad de compra
o 134 teradólares. Y el consumo de energía era aproximadamente 600 exajoules. Exa es 10 a la 18. Y las emisiones del sector energía son de 34 gigatoneladas de CO2. Si lo colocamos en per cápita, nos da una magnitud mucho más medible o comparable. Por ejemplo, el PBI mundial es de $17,000 por habitante. Es como si todos ganáramos eso. El consumo de energía primaria del mundo es 76 gigajoules por habitante al año. Y las emisiones del sector de energía serían 4,3 toneladas métricas de CO2 por habitante al año. Pero el mundo no es parejo. De los 7.833 millones de habitantes, en el Asia-Pacífico está el 54% con 4.248. En el África está el 17% de la población. En Europa el 8,5%. Y en Centro y Sudamérica está un 6,8%. Norteamérica tiene 500 millones o 6,4%. Medio Oriente 270 o 3,4%. Y los ex Unión Soviética es 3,2%. O sea, el mundo no se distribuye de forma pareja en función de los continentes o las áreas geopolíticas. Y el ingreso per cápita también es diferente. Por ejemplo, en Norteamérica es el mayor ingreso per cápita, es $50,000. En Europa es de $40,000 al año. En la ex Unión Soviética son $22,000. Medio Oriente, $20,000. Y el promedio mundial es $17,000, como se dijo. En cambio, en América Latina o Centro, Sudamérica es $14,000 de paridad de compra al año. El Asia Pacífico es $13,000 y el África $4,900 de paridad de compra al año. Y el ingreso relaciona el consumo. Aquí podemos ver en el eje horizontal el ingreso per cápita y en el eje vertical el consumo per cápita. Podemos encontrar que Estados Unidos es $63,000 y 280 gigajoules por habitante, mientras que el Perú es $13,000 y 36 gigajoules por habitante. Todos los países nos correlacionamos muy cercano a esta línea punteada. ¿Qué significa? Que no todos consumimos igual, que todos los países no producen lo mismo y no consumen lo mismo por habitante. Por tanto, no emitimos lo mismo. Esta es una forma de ver el consumo de energía a nivel del mundo. Por ejemplo, muestro, ya que está de moda, Qatar. Qatar es uno de los países que tiene un alto consumo per cápita de $85,000 y consume mucho más que Estados Unidos, el triple de Estados Unidos, por persona. Singapur también tiene $100,000 por habitante y consume más del doble de Estados Unidos. Entonces, no parecería justo medir a todos igual respecto al consumo de energía. Chile está en $26,000 y 87 gigajoules por habitante. Si eso mismo lo ordenamos en una curva de Pareto, nos daremos cuenta que el 33%, o sea, del 67% de la población tiene el 33% del ingreso. ¿Ya? Entre esos, por ejemplo, dentro de la parte más baja del ingreso está la India, está el Perú. Hay muchos países dentro. Y en la parte superior, o sea, después del 33%
del ingreso, a los que tienen más alto, está China, Chile, Europa, Estados Unidos y Qatar está el último. Ellos son el 33% de la población que consume o que produce el 67% del ingreso del mundo. Si lo vemos como una curva de Lorenz, uno lo ve en el eje horizontal, tiene la población. 67% de la población es responsable del 33% del ingreso. El ingreso medio es $17,000, pero eso no tiene nada que ver. Hay países que tienen ingresos muy bajos, tales como la India y el Perú. Y van a haber otros países que tienen un ingreso medio más alto y que, por lo tanto, son los que producen, con pocas personas, producen el mayor ingreso del mundo. China está más o menos a la mitad entre todos ellos. Y ahora miremos la energía. El consumo per cápita del mundo es 76 gigajoules por habitante. Norteamérica consume mucho más, como región, 227. ¿Ya? Mientras que nosotros que estamos en el centro de Sudamérica consumimos 54 gigajoules por habitante. África es mucho menor. Entonces aquí también demostramos de que no son parejos todos los países, no consumimos lo mismo por habitante. Si lo ordenamos en una curva de Pareto, nos daremos cuenta en esta curva que el 69% de la población tiene el 31% del ingreso. Dentro de ese 69% está la India, Perú y Chile como consumo de energía. Y encima del 69%, o sea, el otro 31% de la población que es responsable del 69% de la energía del mundo, está China, Europa, Estados Unidos y el más alto es Qatar. Todos estos países están organizados en función de su ingreso. Entonces uno podría observar que esto no es democrático. Lo democrático sería que todos consumiéramos a lo largo de una misma línea recta, pero consumimos a lo largo de la curva de Lorenz, o de Pareto en este caso. O sea, la curva de Lorenz sería esta, ordenando al revés, colocando a la población en la parte inferior y en la parte vertical está el consumo de energía. Lo mismo se observa. O sea, a veces uno, ¿por qué usa la curva de Lorenz en lugar de Pareto? Porque la de Lorenz, la pendiente, me entrega el consumo promedio. El consumo promedio del mundo es 76 gigajoules, pero nosotros como Perú estamos en 36. O sea, consumimos menos por habitante de lo que el mundo consume. Y hay países que consumen mucho más. China, Europa, Estados Unidos. O sea, el problema es que cuando los países se van industrializando, es que comienzan a consumir más por habitante. Y eso hace que emitan más por habitante. Por tanto, aquellos que son ya desarrollados son los que emiten mucho más por habitante de los países que recién estamos en el desarrollo. Hasta la misma India, al igual que Perú, consume mucho menos. Las cifras en paréntesis son los gigajoules por habitante. Y si agregamos las emisiones, podemos darnos cuenta que el mundo emite 4,3 toneladas métricas de CO2 por habitante. Centro y Sudamérica está a la mitad de esa cifra, 2,3. Mientras que Norteamérica está a más del doble de esa cifra, 11,2. O sea, las ex Unión Soviética están en 8,5, el doble del promedio mundial. Por tanto, las emisiones también no es algo democrático. Hay países que emiten mucho más por habitante que otros. Si lo colocamos en una curva de Pareto, observaremos
que el 68% de la población es el responsable del 32% de las emisiones. Dentro de esos que emiten muy poco está Perú, está la India, Chile está casi cercano a la media. Mientras que los que emiten mucho más por habitante y que son responsables del 68% de las emisiones, con solamente tener el 32% de la población. Entonces, en esos países tenemos a China, tenemos a Estados Unidos y el que sobresale es Qatar. Lo podemos ver en una curva de Lorenz, donde la población está en el eje horizontal. 68% de la población mundial es responsable solo del 32% de las emisiones, mientras que el 32% restante de la población es responsable del 68% de las emisiones. Y aquí usted sobresale China, Europa, Estados Unidos y Qatar. O sea, la emisión promedio de Qatar es de 39 toneladas de CO2 por habitante, mientras que el Perú tiene 1,7. Hágase usted la pregunta, ¿quiénes son los que más emiten por habitante? ¿Quiénes son los responsables de las emisiones? Entonces, ¿qué conclusión tenemos? Que los países desarrollados tienen un alto consumo per cápita de energía y eso los lleva a una alta emisión per cápita de CO2. Y los países en vías de desarrollo necesitan crecer y eso los llevará a aumentar su consumo de energía y las emisiones de CO2 per cápita. Por lo tanto, no hay una democracia en el consumo de la energía y las emisiones. Cada uno estamos en diferentes niveles de desarrollo y no es razonable exigirle a alguien que recién está aprendiendo a caminar a que no camine, mientras que los que ya pueden correr quieren que tú no corras. Entonces, ese es el problema de entre la energía y las emisiones. Muchas gracias.